La nieve no había comenzado a caer todavía, pero el aire ya tenía esa densidad particular del invierno, esa manera de volverse sólido contra la piel, de entrar por la nariz como un recuerdo frío de algo que aún no había sucedido. Era una de esas noches en las que el silencio pesa más que el ruido, en las que cada objeto de la casa parece contener su propia historia, su propio aliento detenido en el tiempo. Yo estaba ordenando el armario del cuarto de atrás, ese espacio al que nunca entramos porque contiene precisamente aquello que no queremos recordar, pero tampoco podemos tirar. Las cajas de cartón formaban una pequeña cordillera contra la pared, algunas con las esquinas dobladas por la humedad, otras selladas con cinta adhesiva amarillenta que alguna vez fue transparente. La luz del pasillo apenas llegaba hasta allí, creando sombras largas que se estiraban por el suelo de madera como dedos cansados. Había algo hipnótico en ese ritual de abrir cajas viejas. Cada una contenía fragmentos de personas que alguna vez fuimos, fotografías de viajes que ya no recordábamos haber hecho, cartas escritas con una letra que parecía de otra vida, objetos pequeños cuyo significado se había perdido en algún pliegue del tiempo. Mis manos estaban frías, a pesar del suéter grueso que llevaba puesto, y cada vez que respiraba, el aire salía de mis labios como un pequeño fantasma que desaparecía en la penumbra. Fue en la tercera caja, debajo de un álbum de fotos y de una bufanda de lana color vino que nunca volví a usar, cuando mis dedos tocaron algo diferente. La textura era inconfundible, plástico duro, ligeramente áspero por el paso de los años, con ese peso particular de los objetos que alguna vez fueron importantes. Lo saqué con cuidado, como si temiera que pudiera romperse entre mis manos, y lo sostuve bajo la luz tenue del pasillo. Era una grabadora pequeña, de esas que ya no existen. Con sus botones cuadrados de plástico gris y su ventanita transparente donde podía verse la cinta magnética enrollada en sus dos carretes circulares. El metal cromado de los detalles había perdido su brillo original, opacado por la pátina del tiempo, y en la parte superior había una etiqueta adhesiva casi ilegible, con algo escrito a mano que ya no podía descifrar completamente. Mi corazón comenzó a latir de una manera extraña, no rápida, sino pesada, como si cada pulsación llevara adherida el peso de algo que había olvidado a propósito, porque sabía, sin necesidad de pensar, de qué grabadora se trataba. Sabía qué contenía esa cinta enrollada en el silencio de sus carretes. Sabía qué voz estaba guardada ahí, esperando desde hace años en la oscuridad de esa caja de cartón. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared fría, sosteniendo la grabadora entre mis manos como si fuera algo sagrado. Afuera, el viento había comenzado a soplar con más fuerza, haciendo crujir las ramas desnudas de los árboles, creando esa sinfonía particular del invierno que suena como una advertencia, como una despedida anticipada. La casa entera parecía haberse vuelto más silenciosa, como si esperara junto conmigo, como si supiera lo que estaba a punto de hacer. Pasé los dedos por la superficie de la grabadora, sintiendo cada irregularidad, cada pequeña marca que el tiempo había dejado. Había una abolladura pequeña en una esquina, resultado de alguna caída que ya no recordaba. Los botones estaban un poco hundidos en sus ranuras, cubiertos por una capa casi imperceptible de polvo que brillaba tenuemente bajo la luz. La cinta adentro se veía intacta, oscura, enrollada con esa precisión mecánica que ahora parecía pertenecer a otra época, a otro mundo. No había prisa. El tiempo, en ese momento, parecía haberse detenido completamente, convertido en algo denso y tangible como el aire frío que entraba por las rendijas de las ventanas. Podía escuchar mi propia respiración, lenta y profunda, mezclándose con el sonido distante del viento.
Podía sentir el frío del suelo atravesando la tela de mi pantalón, subiendo por mi columna como una advertencia silenciosa. Pensé en levantarme, en guardar la grabadora de nuevo en su caja, en cerrar el armario y no volver a abrirlo nunca más. Pensé en todas las razones por las que había guardado ese objeto ahí, enterrado bajo capas de tiempo y olvido deliberado. Pensé en el dolor que había necesitado años para suavizarse, para convertirse en algo con lo que podía convivir, en esa cicatriz que ya no dolía excepto cuando cambiaba el clima o cuando el invierno volvía con su silencio particular. Pero mis dedos ya estaban buscando el botón de encendido. Ya estaban presionándolo con una suavidad casi religiosa, sintiendo la resistencia del mecanismo viejo que no había sido usado en tanto tiempo. Hubo un clic diminuto, apenas audible, seguido de un zumbido bajo y constante que llenó el silencio como una respiración mecánica. La cinta comenzó a moverse, los carretes girando lentamente, enrollando el tiempo de un lado al otro, desenrollando los años guardados en esa cinta magnética. Durante unos segundos solo hubo ese zumbido, ese sonido de fondo que me recordó inmediatamente a otras noches, a otros inviernos, a otras versiones de mí mismo que habían sostenido esa misma grabadora entre sus manos. Y entonces, después de ese silencio mecánico, llegó el sonido de una respiración. Una inhalación breve, seguida de un suspiro apenas perceptible. Y luego, emergiendo del silencio como una aparición, como un fantasma hecho de aire y magnetismo, llegó su voz. No eran palabras todavía, solo el sonido de alguien preparándose para hablar, ese momento de duda antes de comenzar una frase que sabe importante. Pero era suficiente, era más que suficiente, porque en ese sonido mínimo, en esa respiración guardada durante años en una cinta magnética, estaba contenida toda una vida, estaba contenida toda una persona, estaba contenido todo un universo que había existido y que ahora solo vivía en esa grabación, en mi memoria, en las noches de invierno como esta. Cerré los ojos. El frío del suelo había dejado de importar. El viento afuera había dejado de existir. Toda la casa, todo el mundo se había reducido a ese sonido que salía de los pequeños altavoces de la grabadora, a esa voz que comenzaba a hablar, a esa presencia que volvía a llenar el espacio vacío que había dejado años atrás. Y entonces las palabras comenzaron a llegar, una por una, con esa cadencia particular que había olvidado, pero que reconocí inmediatamente, como se reconoce el sabor de algo que alguna vez amaste, como se reconoce el olor de una casa donde fuiste feliz. La voz hablaba despacio, con esa mezcla de timidez y determinación que siempre había tenido, con esas pausas largas entre las frases donde podía imaginarla pensando, buscando las palabras correctas, mordiéndose ligeramente el labio inferior como hacía siempre que estaba nerviosa. No importaba qué decían las palabras. Lo que importaba era el sonido, la textura, la presencia que esa voz traía consigo. Era como si el aire de la habitación se hubiera llenado de algo invisible pero innegable, como si la temperatura hubiera cambiado sutilmente, volviéndose menos fría pero más penetrante, como si el invierno de esa noche se hubiera mezclado con todos los inviernos anteriores, con todos los momentos en que esa voz había estado presente, creando una sola estación infinita, un solo momento extendido a través del tiempo. Me quedé ahí sentado, con la espalda contra la pared fría, con la grabadora sostenida entre mis manos como una reliquia, como un objeto sagrado que contenía no recuerdos, sino presencia viva. Aliento capturado, tiempo detenido en una cinta que giraba lentamente, desenrollando el pasado en el presente, convirtiendo la ausencia en sonido, el silencio en voz, la pérdida en algo que, por unos minutos, volvía a existir. La voz seguía hablando,
y cada palabra era una puerta que se abría hacia lugares que había mantenido cerrados durante años. No porque quisiera olvidarlos, sino porque recordarlos dolía de una manera que no podía explicar, de una manera que no tenía palabras propias, pero que ahora encontraba expresión en esa voz que venía desde la cinta, desde el pasado, desde algún lugar donde el tiempo se había detenido y esperado pacientemente mi regreso. Las primeras memorias llegaron no como imágenes, sino como sensaciones. El peso de una mano sobre mi hombro en una tarde de otoño, cuando las hojas caían en el parque y el sol se filtraba entre las ramas creando sombras danzantes en el suelo. La presión era suave, pero firme, con esa seguridad particular que tienen los gestos de las personas que nos conocen bien, que saben cuándo necesitamos ser tocados y cuándo necesitamos espacio. Podía sentir el calor de esa mano atravesando la tela de mi chaqueta, transmitiéndome algo que iba más allá de la temperatura. Una especie de confirmación silenciosa de que no estaba solo, de que había alguien caminando junto a mí por ese sendero cubierto de hojas muertas. La voz en la grabadora seguía su curso, con esas pausas largas que ahora reconocía como momentos de reflexión, como respiraciones entre pensamientos. Y con cada pausa, con cada silencio entre las palabras, llegaban más sensaciones, más fragmentos de tiempo que había guardado en algún rincón profundo de mi memoria. El olor a café recién hecho en las mañanas de domingo, cuando el mundo afuera parecía moverse más lento y el apartamento se llenaba de esa luz dorada particular que solo existe en las primeras horas del día. El vapor subía de las tazas formando espirales que desaparecían en el aire. Y había algo profundamente reconfortante en ese ritual simple. 2 tazas sobre la mesa pequeña de la cocina, el sonido de las páginas de un libro al pasar, el silencio cómodo de 2 personas que no necesitan llenar cada momento con palabras. La voz en la grabadora tenía esa misma cualidad. No necesitaba llenar cada segundo. Había espacios entre las frases donde podía escuchar su respiración, donde podía imaginar su expresión, donde el silencio decía tanto como las palabras. Y en esos espacios es donde las memorias se volvían más vívidas, más reales que cualquier fotografía o video podría haber sido. Recordé la textura de su cabello cuando lo tocaba distraídamente durante conversaciones largas que se extendían hasta la madrugada. Era suave pero con cuerpo, y tenía una manera particular de caer sobre su frente que siempre me había parecido perfecta, como si cada hebra supiera exactamente dónde debía estar. A veces lo apartaba con un gesto rápido de la mano. Otras veces lo dejaba caer sobre sus ojos mientras hablaba de cosas importantes, como si necesitara esa cortina ligera entre su mirada y el mundo para poder decir lo que necesitaba decir. La voz seguía fluyendo desde la grabadora, y ahora podía escuchar en ella todas las variaciones que alguna vez había conocido también. La manera en que se volvía ligeramente más aguda cuando estaba emocionada, como si las palabras no pudieran salir lo suficientemente rápido. La forma en que se suavizaba hasta convertirse casi en un susurro cuando decía algo íntimo, algo que solo era para mis oídos. El timbre particular que adquiría en las mañanas, todavía espeso de sueño, cuando pronunciaba mi nombre antes de que el café hubiera despertado completamente su voz. Con los ojos cerrados podía verlo todo, no como se ve una película, sino como se siente una presencia. La habitación donde vivíamos entonces, con sus paredes pintadas de un azul pálido que cambiaba de tono dependiendo de la hora del día. En las mañanas era casi blanco, iluminado por el sol que entraba por la ventana grande. Al atardecer se volvía más profundo, más denso, como si acumulara las sombras en sus rincones. Y por las noches, con solo la luz de la lámpara pequeña junto a la cama, parecía un océano tranquilo que nos rodeaba mientras hablábamos de todo y de nada, mientras la ciudad afuera se quedaba dormida lentamente. Había una mancha de humedad en el techo que siempre habíamos dicho que arreglaríamos algún día.
Tenía la forma de un continente imaginario, con sus propios contornos irregulares que cambiaban sutilmente con las estaciones. En invierno se oscurecía un poco, en verano se secaba hasta casi desaparecer. Nos habíamos acostumbrado tanto a ella que dejó de ser una imperfección para convertirse en parte del paisaje de nuestras noches, en un punto de referencia visual cuando hablábamos mirando hacia arriba, cuando el sueño tardaba en llegar y las conversaciones se volvían más profundas, más honestas. La voz en la grabadora había cambiado ligeramente de tono. Ahora había algo en ella que no había notado al principio, una especie de urgencia contenida, como si quien hablaba supiera que el tiempo era limitado, que había cosas que necesitaban ser dichas antes de que la cinta se acabara. Y esa urgencia despertó en mí otras memorias, menos tranquilas, más complejas. Recordé las discusiones que teníamos a veces, no violentas ni llenas de gritos, sino de esas conversaciones tensas donde las palabras se escogían con demasiado cuidado, donde cada frase llevaba el peso de cosas no dichas. La manera en que nos dábamos la espalda en la cama después de esos momentos, cada uno en su extremo del colchón, el espacio entre nosotros volviéndose más ancho de lo que realmente era. Y luego, inevitablemente, la reconciliación silenciosa. Una mano que buscaba a la otra en la oscuridad, un cuerpo que se acercaba al otro. El espacio reduciéndose hasta desaparecer, mientras el orgullo se disolvía en la necesidad más profunda de estar cerca. La voz seguía hablando y yo seguía recordando. El sonido de la lluvia contra las ventanas en las tardes de primavera, cuando nos quedábamos adentro viendo cómo el mundo se volvía borroso detrás del vidrio salpicado de gotas. La manera en que la luz cambiaba durante esas tormentas, volviéndose verdosa y extraña, creando una atmósfera de suspenso tranquilo que nos hacía hablar más bajo, como si pudiéramos perturbar algo frágil con nuestras voces. Recordé los viajes en autobús a través de la ciudad, cuando todavía no teníamos auto y cada trayecto era una pequeña aventura. La forma en que nos sentábamos juntos en los asientos del fondo, compartiendo auriculares para escuchar música, cada uno con un audífono mientras nuestras cabezas se inclinaban una hacia la otra para mantener los cables sin tensión. Las canciones que escuchábamos entonces ahora me parecían inseparables de esos momentos. Cada melodía llevaba consigo el movimiento del autobús, el calor del cuerpo junto al mío, el olor mezclado de perfume y sudor de la gente que nos rodeaba. La voz en la grabadora hizo una pausa más larga que las anteriores, y en ese silencio llegó una memoria que había estado esperando su turno, más poderosa que todas las demás: el hospital. Las paredes blancas que parecían absorber toda la luz sin reflejar nada a cambio. El olor a desinfectante que se pegaba a la ropa y que traía consigo durante días después de cada visita. El sonido de los pasos resonando en los corredores largos, el murmullo constante de voces y máquinas, esa sinfonía particular de lugares donde la vida y la muerte mantienen una conversación constante. La voz que escuchaba ahora desde la grabadora era de antes de eso. Era una voz que todavía no conocía la fatiga que vendría después, que todavía no había sido filtrada a través del dolor y la resignación. Era una voz completa, llena, con toda su fuerza intacta. Y el contraste entre esa voz y la que recordaba de los últimos días era tan grande que tuve que detener la grabadora por un momento, presionando el botón de pausa con dedos temblorosos. El silencio regresó a la habitación. El zumbido constante de la cinta se detuvo abruptamente, dejando solo el sonido del viento afuera y mi propia respiración acelerada. Me di cuenta de que había lágrimas corriendo por mis mejillas, frías en contraste con mi piel caliente. No sabía cuánto tiempo había estado llorando. No sabía en qué momento exacto las lágrimas habían comenzado. Pero necesitaba ese momento de pausa. Necesitaba respirar, recordarme a mí mismo que estaba aquí,
en el presente, en esta casa fría de una noche de invierno. No en aquel apartamento de paredes azules, no en aquellos pasillos blancos del hospital, no en ninguno de los lugares que la voz estaba despertando dentro de mí. Después de unos minutos, volví a presionar play. La voz regresó, continuando exactamente donde se había detenido, como si esos años entre la grabación y ahora no hubieran existido, como si el tiempo fuera algo que podía ser pausado y reanudado con solo presionar un botón de plástico gris. Las memorias siguieron llegando, ahora más rápidas, como si la represa se hubiera roto y ya no pudiera contenerlas. El sabor de las cenas que preparábamos juntos los viernes por la noche, siguiendo recetas que nunca salían exactamente como en las fotos, pero que comíamos con satisfacción de todas formas. La manera en que compartíamos el espacio en la cocina pequeña, moviéndonos alrededor del otro con una coreografía aprendida sin darnos cuenta, cada uno sabiendo cuándo apartarse, cuándo acercarse, cuándo pasar un ingrediente sin necesidad de pedirlo. Recordé las conversaciones telefónicas cuando uno de los dos viajaba por trabajo. La ansiedad particular de esperar esas llamadas en horarios acordados, la forma en que la voz sonaba diferente a través del teléfono, pero seguía siendo inconfundiblemente la misma. Las palabras dichas con prisa, porque los minutos costaban dinero entonces, pero dichas con intensidad, con concentración, como si cada segundo tuviera que ser aprovechado al máximo. La voz en la grabadora había comenzado a hablar más lento ahora. No sé si era mi imaginación o si realmente el tono había cambiado, volviéndose más reflexivo, más consciente de algo que yo, en ese momento de la grabación, no había podido percibir todavía. Había una cualidad casi profética en esas últimas frases, como si quien hablaba supiera algo sobre el futuro que yo todavía no podía ver. Y entonces, en medio de una frase, la voz se detuvo. No abruptamente, sino con una pausa natural, como si hubiera terminado de decir lo que necesitaba decir. Se escuchó una respiración profunda, el sonido de alguien que se prepara para apagar una grabadora, y luego un clic suave. La cinta siguió girando por unos segundos más, emitiendo solo ese zumbido de fondo, ese ruido blanco que es en realidad el sonido del tiempo pasando, sin acontecimientos, sin palabras, sin presencia. Dejé que la cinta siguiera girando incluso después de que la voz se había detenido. Había algo reconfortante en ese zumbido constante, en ese sonido que no era silencio, pero tampoco era presencia. Era un espacio intermedio, un lugar donde podía quedarme unos minutos más antes de tener que regresar completamente al presente, antes de tener que aceptar otra vez que la voz había terminado, que la cinta había llegado a su fin, que el pasado volvía a ser pasado y no podía ser otra cosa. Cuando finalmente presioné el botón de stop, el silencio que regresó a la habitación era diferente del que había estado ahí antes. Era un silencio más completo, más definitivo, como si el aire mismo se hubiera densificado con el peso de lo que acababa de escuchar. El viento afuera había disminuido, o quizás simplemente dejé de notarlo durante la grabación. La casa entera parecía estar conteniendo la respiración. Abrí los ojos lentamente, permitiendo que la penumbra del cuarto volviera a tomar forma. Las cajas apiladas contra la pared, el armario abierto con su interior oscuro, el pasillo iluminado tenuemente al fondo. Todo estaba exactamente igual a como había estado antes de presionar play, pero al mismo tiempo, todo había cambiado. O quizás quien había cambiado era yo, quien acababa de hacer un viaje a través del tiempo sin moverme del suelo frío donde estaba sentado. Miré la grabadora entre mis manos. Ya no era solo un objeto viejo de plástico y metal. Era un contenedor, un recipiente que había guardado algo más precioso que cualquier joya. El sonido de una persona que ya no estaba.
La presencia de alguien que solo existía ahora en memorias y en esta cinta magnética que giraba en sus carretes como un corazón mecánico latiendo en cámara lenta. Me di cuenta en ese momento de algo que había estado negándome a aceptar durante años. La grabación no era la persona. La voz no era la presencia. Eran solo ecos, sombras proyectadas por algo que alguna vez tuvo sustancia, pero que ahora se había convertido en otra cosa, en recuerdo, en ausencia con forma de sonido. Y sin embargo, esos ecos eran todo lo que me quedaba, y eran suficientes. Tenían que ser suficientes, porque había aprendido algo escuchando esa voz una vez más. Había aprendido que el dolor de la pérdida y la gratitud por haber tenido no eran opuestos, sino dos caras de la misma moneda, que no podía existir uno sin el otro, que cada lágrima que había derramado escuchando esa grabación era también un reconocimiento de que había algo que valía la pena llorar, algo que había sido tan real y tan importante que su ausencia dejaba un vacío con forma y peso propios. Recordé los últimos días en el hospital, cuando la voz que ahora había escuchado tan clara y fuerte en la grabadora se había vuelto apenas un susurro. Recordé inclinarme cerca para poder escuchar las palabras que salían con dificultad, con pausas largas entre cada sílaba mientras el aliento escaseaba. Recordé la frustración que veía en esos ojos cuando las palabras no llegaban, cuando el cuerpo ya no obedecía la voluntad de comunicar, de estar presente, de seguir siendo. Y recordé el momento final, cuando incluso ese susurro se detuvo. El silencio que llegó entonces no fue como el silencio de la grabadora cuando terminó. Fue un silencio absoluto, definitivo, sin posibilidad de ser llenado otra vez. Fue el sonido de una ausencia que se volvía permanente, de un espacio que nunca sería ocupado de la misma manera. Pero ahora, sentado en el suelo frío con la grabadora entre mis manos, comprendí que ese silencio no era el final de todo. La voz había existido, había llenado habitaciones y calles y días con su presencia. Había dicho mi nombre miles de veces, en miles de tonos diferentes. Había reído y llorado, y suspirado, y gritado, y murmurado. Había sido tan real como cualquier cosa en este mundo puede ser real. Y el hecho de que ahora solo existiera en grabaciones y en mi memoria no la hacía menos verdadera. No borraba el hecho de que alguna vez estuvo aquí, de que alguna vez fue parte de mi vida de una manera tan integral como mi propia respiración. Me levanté del suelo lentamente. Mis piernas estaban entumecidas por haber estado sentado tanto tiempo en la misma posición, y tuve que apoyarme contra la pared mientras la circulación regresaba con esa sensación de hormigueo que es casi dolorosa. Sostuve la grabadora con cuidado, consciente ahora de su fragilidad, de lo delicada que era la cinta que contenía esa voz, de cómo un pequeño accidente podría borrarla para siempre. Caminé hacia mi habitación, dejando atrás el cuarto de atrás con sus crajas y sus memorias guardadas. La casa estaba oscura, excepto por la luz tenue que venía de la cocina, donde había dejado una lámpara encendida antes de comenzar a ordenar. Mis pasos sonaban más fuertes de lo normal en el silencio, cada pisada resonando en el suelo de madera como un pequeño anuncio de presencia. En mi habitación, coloqué la grabadora sobre la mesita de noche, junto a la lámpara y el vaso de agua que siempre dejaba ahí por las noches. La miré por unos momentos, preguntándome si debía volver a guardarla, si debía enterrarla otra vez bajo capas de tiempo y olvido deliberado. Pero algo había cambiado. Ya no sentía la necesidad de esconderla, de mantenerla alejada como si su mera presencia pudiera herirme. Había escuchado la voz una última vez. Había permitido que las memorias regresaran, que me inundaran con toda su fuerza y su dolor y su belleza. Y había sobrevivido. Más que eso, había encontrado en esas memorias algo que había olvidado que existía.
No paz exactamente, porque la pérdida nunca trae verdadera paz, pero sí una especie de reconciliación, un entendimiento de que el dolor y el amor son inseparables, de que no podía tener uno sin el otro. Me senté en el borde de la cama, mirando por la ventana hacia la noche de invierno. Afuera, la primera nieve había comenzado a caer mientras estaba escuchando la grabación. Ahora los copos descendían lentamente en la oscuridad, iluminados brevemente cuando pasaban bajo las luces de la calle antes de desaparecer en la penumbra. El mundo se estaba cubriendo de blanco, de esa manera silenciosa en que el invierno transforma el paisaje, suavizando los bordes ásperos, borrando temporalmente las imperfecciones. Pensé en todas las voces que guardamos a lo largo de nuestras vidas, no solo en grabadoras, sino en la memoria. Los sonidos que se quedan con nosotros, la risa de un padre que ya no está, la canción que una madre solía tararear mientras cocinaba, el apodo que un hermano inventó y que nadie más volvió a usar, las palabras de consuelo de un amigo en un momento difícil. Todas esas voces forman parte de quienes somos, tejidas en el tejido de nuestra identidad tan firmemente como nuestros propios pensamientos. Y comprendí que guardar esa voz en una grabadora, escucharla años después en una noche de invierno, no había sido un acto de dolor o de incapacidad para seguir adelante. Había sido un acto de amor, un reconocimiento de que algunas personas marcan nuestras vidas de maneras tan profundas que nunca las dejamos ir completamente, y no deberíamos intentarlo. Que está bien guardar una voz, un recuerdo, un invierno dentro de nosotros. Que está bien regresar a ellos de vez en cuando, no para vivir en el pasado, sino para recordar qué nos convirtió en quienes somos hoy. La nieve seguía cayendo afuera, cada copo único en su forma, pero parte de algo más grande, de un fenómeno que ha ocurrido durante millones de inviernos y que seguirá ocurriendo mucho después de que yo ya no esté aquí para verlo. Había algo reconfortante en esa continuidad, en saber que algunas cosas permanecen incluso cuando todo lo demás cambia. Me recosté en la cama, todavía vestido, demasiado cansado para cambiarme. La grabadora seguía sobre la mesita de noche, silenciosa ahora, pero cargada con su contenido precioso. Sabía que probablemente no volvería a escucharla durante mucho tiempo. No necesitaba hacerlo. La voz estaba ahí cuando la necesitara, guardada con seguridad en esa cinta magnética, protegida del tiempo y del olvido. Cerré los ojos y, en la oscuridad detrás de mis párpados, pude escuchar la voz otra vez, no desde la grabadora, sino desde dentro de mí, desde ese lugar donde guardamos las cosas que realmente importan. Y esta vez, escucharla no dolía tanto. Todavía había tristeza, siempre la habría, pero estaba mezclada con gratitud, con aprecio por haber tenido algo tan valioso que su pérdida pudiera doler tanto. El sueño comenzó a llegar lentamente, con esa pesadez particular de las noches de invierno cuando el frío afuera hace que la cama se sienta más cálida, más acogedora. Y mientras me hundía en ese estado intermedio entre la vigilia y el sueño, pensé en todas las personas que, en este momento, en diferentes lugares del mundo, estarían escuchando sus propias grabaciones, mirando sus propias fotografías, aferrándose a sus propias memorias de personas que ya no están. Pensé en cómo cada uno de nosotros carga con sus propios inviernos, sus propias noches en las que el pasado regresa con toda su fuerza, y cómo, a pesar del dolor, seguimos adelante, no porque olvidemos, sino porque aprendemos a llevar esas memorias de una manera diferente, más suave, como se lleva una piedra pulida por el tiempo en el bolsillo, siempre presente, pero ya no afilada, ya no capaz de cortar. La voz en la grabadora había dicho muchas cosas durante esos minutos que parecieron horas. Pero lo más importante no había estado en las palabras mismas, sino en el hecho de que existían, de que habían sido pronunciadas alguna vez, de que alguien había tomado el tiempo para grabarlas, sabiendo quizás, de alguna manera intuitiva, que algún día serían importantes, que algún día serían lo único que quedaría.
Y me pregunté si esa persona, al hacer la grabación, había imaginado este momento. Yo, años después, en una noche de invierno, sosteniendo esa pequeña caja de plástico como si fuera un tesoro. Me pregunté si había sabido, al presionar el botón de grabar, que estaba creando algo que trascendería el momento, que viajaría a través del tiempo para llegar hasta este preciso instante, hasta esta habitación oscura donde la nieve caía afuera y yo lloraba y sonreía al mismo tiempo. Probablemente no. Probablemente la grabación se había hecho por alguna razón práctica y mundana que ya no recordaba. Un mensaje, una nota de voz, algo que en su momento pareció importante, pero temporal. Y sin embargo, el tiempo le había dado un significado completamente diferente. Había transformado lo ordinario en extraordinario, lo temporal en eterno. Así funcionan las cosas verdaderamente importantes en nuestras vidas, pensé. No son los grandes momentos que planificamos y fotografiamos y tratamos de preservar con toda nuestra intención. Son los pequeños momentos casuales, las conversaciones sin importancia, los gestos cotidianos que en su momento parecen insignificantes, pero que, vistos desde la distancia del tiempo, resultan ser los cimientos sobre los cuales se construyó toda una vida compartida. La mano sobre mi hombro en el parque, el café de los domingos, el cabello cayendo sobre la frente, la manera de moverse en la cocina, el sonido de la respiración antes de hablar. Todos esos fragmentos minúsculos que, tomados individualmente, no parecían gran cosa, pero que juntos formaban un mosaico complejo y hermoso de una presencia, de una persona, de un amor. Y ahora, aunque esa presencia física ya no existía, el mosaico permanecía intacto en mi memoria. Cada pieza todavía estaba en su lugar. Cada color todavía brillaba con su intensidad original cuando me permitía recordar. La grabadora había sido simplemente un catalizador, una llave que había abierto una puerta que yo mismo había cerrado, no porque quisiera olvidar, sino porque recordar dolía demasiado. Pero había aprendido algo en esta noche. Había aprendido que el dolor del recuerdo es preferible al vacío del olvido, que es mejor sentir, incluso cuando sentir duele, que no sentir nada. Que las lágrimas que había derramado no eran una señal de debilidad o de incapacidad para seguir adelante, sino una celebración de lo que alguna vez tuve, un reconocimiento de su valor, una forma de honrar lo que fue importante. Me moví ligeramente en la cama, buscando una posición más cómoda. La grabadora seguía sobre la mesita de noche, su silueta apenas visible en la oscuridad. Mañana, pensé, la pondría en un lugar mejor, no escondida en una caja en el cuarto de atrás, pero tampoco en un lugar donde tuviera que verla constantemente. Un término medio, un lugar donde pudiera encontrarla cuando la necesitara, cuando otro invierno llegara y con él la necesidad de escuchar esa voz una vez más. Porque sabía que habría otros momentos como este, otros aniversarios, otras fechas significativas, otras noches en las que la ausencia se sentiría más pesada que de costumbre. Y en esos momentos tendría la opción de regresar a la grabadora, de presionar play, de permitir que la voz llenara el silencio una vez más. No para vivir en el pasado, sino para recordar que el pasado existió, que fue real, que valió la pena. El viento había cesado completamente ahora. La nieve seguía cayendo, pero en un silencio absoluto, como si el mundo entero se hubiera sumergido en algodón. No había tráfico en las calles, ni voces de vecinos, ni ladridos de perros distantes. Solo el silencio blanco de la nieve acumulándose, capa sobre capa, transformando el paisaje familiar en algo nuevo y extraño. Pensé en cómo el invierno tiene esa capacidad de borrar y preservar al mismo tiempo. Borra el paisaje bajo su manto blanco, oculta las formas familiares bajo capas de nieve y hielo.
pero al mismo tiempo preserva, congela, mantiene las cosas suspendidas en un estado de animación detenida. Como la voz en la grabadora, preservada en esa cinta magnética, congelada en el tiempo, esperando ser descongelada con solo presionar un botón. Y me di cuenta de que yo también había estado viviendo en una especie de invierno emocional durante estos años. Había congelado esa parte de mí que más dolía. La había enterrado bajo capas de rutina y distracción y negación deliberada. Había seguido adelante, sí, porque eso es lo que hacemos, lo que debemos hacer. Pero había una diferencia entre seguir adelante y estar verdaderamente vivo, entre funcionar y sentir. Esta noche, escuchando esa voz, había permitido que el invierno interno comenzara a descongelarse. Y dolía, como duele cuando los dedos congelados comienzan a recuperar la sensibilidad. Pero ese dolor era señal de que estaba vivo, de que todavía podía sentir, de que no me había convertido en una cáscara vacía moviéndose mecánicamente a través de los días. Había una cierta ironía en el hecho de que este despertar emocional ocurriera precisamente en el invierno literal, en la noche más fría del año, con la nieve cayendo afuera como una metáfora demasiado perfecta para ser real. Pero así funciona la vida a veces, con sus coincidencias y sus simetrías inesperadas, sus maneras de hacer que las cosas cobren sentido cuando finalmente estamos listos para verlas. Extendí la mano en la oscuridad y toqué la grabadora una vez más, solo para confirmar que estaba ahí, que no había sido un sueño, que realmente había sucedido. El plástico estaba frío bajo mis dedos, sólido, real. Y en ese contacto había algo reconfortante, una confirmación física de que no todo se había perdido, de que algo había sobrevivido al paso del tiempo. Pensé en todas las formas en que tratamos de preservar a las personas que amamos. Las fotografías que tomamos, los videos que grabamos, las cartas que guardamos, los objetos que atesoramos, porque alguna vez fueron tocados por sus manos. Todos esos intentos de detener el tiempo, de capturar algo que por su naturaleza es fugaz, la presencia de otra persona, la sensación de no estar solos, la experiencia compartida de estar vivos en el mismo momento, en el mismo lugar. Y aunque todos esos esfuerzos están destinados a fracasar, porque nada puede realmente capturar la totalidad de una persona, la complejidad de una relación, la riqueza de años vividos juntos, todavía tienen valor. Son como las huellas dejadas en la arena antes de que la marea las borre. Temporales, incompletas, pero reales. Son evidencia de que algo pasó, de que alguien estuvo aquí, de que no imaginamos todo. La grabadora era mi huella en la arena, y aunque sabía que eventualmente también se borraría, que la cinta se degradaría con el tiempo, que algún día en un futuro lejano ya no sería posible escuchar esa voz, todavía importaba. Importaba ahora, en este momento, en esta noche, y eso tenía que ser suficiente, porque de eso se trata la vida finalmente, no de la permanencia sino de los momentos, no de aferrarse a lo que inevitablemente se irá, sino de apreciar lo que tuvimos mientras lo tuvimos, no de vencer al tiempo, sino de aprender a vivir dentro de él, con todas sus pérdidas y sus ganancias, con todo su dolor y su belleza entrelazados inextricablemente. El sueño estaba llegando ahora de verdad. Ese último paso antes de sumergirme completamente. Y mientras caía en él, tuve una última imagen, no un recuerdo, sino algo nuevo, algo que mi mente estaba creando en ese momento liminal entre la conciencia y el sueño. Vi a la persona de la grabadora, no como era al final, sino como era en los mejores momentos. Vi su sonrisa, esa que hacía que sus ojos se arrugaran en las esquinas. Vi sus manos, siempre en movimiento, expresando con gestos lo que las palabras no alcanzaban a decir. Vi la forma en que se movía, esa gracia particular que tienen las personas que se sienten cómodas en su propio cuerpo.
Vi todo eso con una claridad que no había tenido en años, como si la grabadora hubiera restaurado no solo el sonido, sino también la imagen, no solo la voz, sino toda la presencia. Y en esa visión, justo antes de dormirme completamente, la persona me miró. Y aunque sabía que era solo mi imaginación, que mi mente estaba creando lo que necesitaba ver, la mirada decía algo que necesitaba escuchar. Decía, está bien seguir adelante, está bien ser feliz otra vez, está bien vivir. No me olvides, pero no te quedes atrapado en mí. Llévame contigo, pero sigue caminando. El amor no termina con la pérdida, solo se transforma en algo diferente, algo que puedes llevar en lugar de algo que puedes sostener. Y con esa comprensión finalmente me dejé ir. El sueño me envolvió completamente, cálido a pesar del frío afuera, reconfortante a pesar de las lágrimas que todavía estaban secándose en mis mejillas. Y la última cosa que sentí antes de sumergirme en la oscuridad fue una especie de paz que no había sentido en años. No la ausencia de dolor, sino la aceptación de él. No el olvido, sino la reconciliación. No el final, sino una transición hacia algo nuevo. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con su manto blanco, borrando las huellas del día, preparando el escenario para un nuevo amanecer. Y en la mesita de noche, la grabadora descansaba en silencio, guardando su tesoro de voz y tiempo, esperando pacientemente el próximo momento en que sería necesaria, el próximo invierno en que su contenido tendría que ser escuchado una vez más. Pero por ahora, en este momento, había cumplido su propósito. Me había permitido recordar, me había permitido sentir, me había permitido llorar y sonreír y aceptar. Me había dado la oportunidad de decir adiós una vez más, no con la desesperación del primer adiós, sino con la serenidad de quien finalmente comprende que algunas despedidas son necesarias para poder seguir viviendo. Y mientras dormía, con la grabadora cerca y la nieve cayendo afuera, soñé con primaveras futuras. Soñé con días más cálidos que vendrían después de este invierno. Soñé con la posibilidad de volver a reír sin culpa, de volver a amar sin miedo, de volver a vivir plenamente sin sentir que traicionaba una memoria. Soñé con un futuro donde el pasado no era una prisión, sino un fundamento, donde los recuerdos no eran cadenas, sino alas. Porque eso es lo que la voz me había enseñado en esta última escucha, que el verdadero homenaje a las personas que amamos y perdemos no es quedarnos congelados en el momento de la pérdida, sino seguir creciendo, seguir viviendo, seguir convirtiéndonos en versiones mejores de nosotros mismos, llevándolos con nosotros en ese viaje no como peso, sino como inspiración. La noche de invierno continuó su curso. Las horas pasaron en silencio, y la nieve siguió cayendo hasta que todo el mundo afuera fue blanco y nuevo. Y en la mañana, cuando despertara, sería una persona ligeramente diferente de la que había entrado a ese cuarto de atrás a ordenar cajas viejas. No completamente sanada, porque algunas heridas nunca sanan del todo, pero sí más en paz, más completa, más capaz de llevar su dolor con dignidad y su amor con gratitud. Y la grabadora estaría ahí, sobre la mesita de noche, esperando. No como una reliquia de lo que fue, sino como un recordatorio de lo que siempre sería. Un testimonio de que amé y fui amado, de que compartí mi vida con alguien cuya voz valía la pena guardar, de que tuve algo tan precioso que su pérdida pudo romperme, pero también, eventualmente, pudo ayudarme a recomponerme en una forma nueva, diferente, pero no menos valiosa. Si alguna vez guardaste una voz, un recuerdo o un invierno dentro de ti, cuéntalo en los comentarios. A veces, hablar de lo que duele también nos ayuda a seguir. Y si quieres escuchar más relatos como este, suscríbete al canal.